Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con la sesión número 3 sobre este curso de rediseño curricular y transformación de la práctica educativa. Vamos a iniciar la sesión haciendo un recuento, un recordatorio de lo que estuvimos trabajando la sesión número 2. Antes que nada, un cordial saludo. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación. Vamos a iniciar la sesión número 3, ¿vale? Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, vamos a esta parte. Estuvimos trabajando la sesión número 2, las distintas teorías curriculares o las nociones que se tienen del currículum. Estuvimos hablando de Tyler, de Taba, de Eggleston, de Apple, Jackson, Giroux y Barriga. Cada uno de ellos nos presenta sus distintas concepciones que se tienen del currículum, ¿correcto? Las teorías curriculares hacen referencia a la noción que se tiene del currículum, ¿sí? Y que pues cada una bajo su propia tónica o bajo su propia perspectiva, pues son válidas. También estuvimos trabajando las tres teorías curriculares basadas en la intención. Hablamos de un currículum teórico, un currículum pragmático y un currículum emancipador. Platicábamos que el currículum teórico tenía la intención únicamente de transmitir conocimientos, de considerar al alumno como un repositorio de información y que hasta cierto punto no hay mayor trascendencia que un conocimiento netamente puro de las cosas. En cambio, la visión pragmática hablaba ya del desarrollo de otras habilidades en el alumno, habilidades relacionadas con el constructivismo, en la cual el alumno va construyendo su propio proceso de aprendizaje, el alumno llega a ser el protagonista del quehacer educativo y el maestro tiene el papel de un investigador o de un mediador. Recordemos que en la parte teórica el maestro se consolidaba como la principal fuente del conocimiento. Y en el tercer tipo de currículum, que es el currículum pragmático, pues en este tipo de currículum, en el pragmático, se plantea que el alumno no solo asimile la información, no solo construye el conocimiento, sino que también el alumno sea capaz de transformar su realidad. Se convierte en un alumno crítico, en un alumno reflexivo, capaz de transformar su entorno, capaz de modificar su realidad a beneficio de la sociedad. Esos serían los tres enfoques que tenemos de las teorías curriculares. ¿Ok? Estuvimos hablando también de los tipos de currículum, ¿sí? Otra clasificación más, currículum oficial, currículum operacional, currículum oculto, currículum nulo y extracurrículum. Bueno, hoy vamos a hablar propiamente de lo que es el diseño curricular. Recuerden que ustedes no van a diseñar un currículum, no lo van a hacer porque ya está dado como tal. Los planes y programas, tanto del 2017 en educación básica, como la propuesta que se está dando en el 2022, ya existen planes y programas definidos. Ya están dándose planes y programas definidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una propuesta de rediseño curricular y va a ser de todo el currículum, no, va a ser de una parte del currículum, ya sea del 2017 o del 2022, ¿sí? Que ustedes, a partir de su realidad y contexto, se requiera modificar, ¿correcto? Aquí es muy importante la sesión que vamos a ver, que es la 4, que consiste en el análisis de nuestro contexto, para que a partir de ahí se pueda rediseñar una parte del currículum, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de lo que es el diseño curricular. Cuando hablamos de diseño curricular, nos referimos a un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque implica una serie de pasos. Y en esta serie de pasos, uno de los elementos más importantes es la construcción de un plan de estudios para una asignatura específica
para todo un nivel educativo, para una licenciatura, por ejemplo, ¿sí? Y entonces podemos ver aquí ya mencionadas las dimensiones del currículum. Es decir, podemos nosotros diseñar un currículum macro que obedece a todo un plan de estudios, a todo un programa de estudios, incluso a todo un modelo educativo, ¿sí? Donde está implícito un modelo educativo. O a nivel micro, donde mencionamos o diseñamos, perdón, la estructura de una asignatura como tal, de un curso, por ejemplo. Para poder llevar a cabo este diseño curricular entendido como un proceso, requerimos identificar los objetivos de aprendizaje, ¿ok? ¿Qué es lo que pretendemos que el alumno aprenda? Y esto que pretendemos que el alumno aprenda está en función también de su contexto y realidad. Una vez ya identificados estos objetivos de aprendizaje, procedemos a la creación de una secuencia didáctica o de una secuencia organizada de recursos. Y estos recursos tienen que ver con qué? Con actividades, con materiales, con estrategias, ¿sí? Que van a permitir que el alumno o la alumna alcancen dichos objetivos educativos, ¿sí? Ahora, la organización y los contenidos generales de un plan curricular son importantes, pero su diseño también puede verse influido por otros factores, como es cuál. ¿Sí? Tenemos que considerar la etapa de desarrollo de los alumnos, ¿vale? Es decir, las actividades que diseñemos nosotros, los recursos y materiales que se van a implementar, tienen que ser considerados a partir de la etapa de desarrollo de los alumnos a quien va dirigido este currículum o a quien va dirigido este curso. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con pequeñitos de la etapa de preescolar, evidentemente que los materiales, recursos y actividades tienen que estar diseñados para esa etapa de desarrollo, cuyas habilidades de pensamiento, consignas, retos, tienen que estar en proporción con lo que pueden realizar los alumnos. También tienen que estar en función este diseño, esta organización y contenido del currículum, del contenido de la materia, el tiempo de que se dispone para la enseñanza de esa materia y los recursos con que dispone la institución y el contexto. Entonces, podemos observar nosotros que el diseño curricular es un proceso complejo. Implica considerar múltiples factores. Entre ellos, considero que los más importantes, ¿qué es lo que queremos que el alumno aprenda? ¿Sí? Entre ellos también, ¿qué es lo que es capaz el alumno de aprender a partir de su etapa de desarrollo? Y penúltimo, ¿con qué tiempo disponemos para la implementación de este curso? Y por último, ¿qué recursos se tienen a la mano tanto para el alumno como para la escuela para poder implementar este curso, para poder implementar este taller, para poder implementar, ¿sí?, este diseño curricular? Ahora, el diseño curricular la podemos entender como una parte del currículum. Ese es uno de los procesos. Como diseño curricular requiere una metodología, una serie de pasos a seguir. Las acciones que se van a llevar a cabo por parte de los que van a recibir este currículum, los resultados del diagnóstico, es decir, nosotros debemos de partir del análisis de una realidad social, económica, cognitiva de los alumnos, la modelación, la estructuración y la organización de los proyectos curriculares, ¿sí? Estos tres fases, modelación, estructuración y organización, tienen ya que ver con el esqueleto del currículum, ¿sí? En el sentido de cómo se va a organizar el currículum, qué asignaturas van a contener, cuáles van a ser los contenidos que se van a contemplar, cuáles van a ser los tiempos disponibles, ¿sí? Entonces, el currículum también puede llegar a considerar las habilidades y competencias que debe poseer el docente que imparta tal asignatura
que imparta tal contenido, que imparta tal materia, así como los rasgos o características que debe desarrollar el alumno a lo largo de la implementación de la asignatura, del curso o de la materia. Entonces, prescribe una concepción educativa determinada, que al ejecutarse pretende solucionar problemas. Básicamente por eso se diseña un currículum, porque pretende solucionar problemas de una realidad, satisfacer las necesidades de un contexto y evaluar el mismo currículum, evaluar su implementación para ir perfeccionando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Es decir, el diseño curricular lo podemos entender como una serie de etapas, como una serie de factores, donde el mismo diseño como tal o es una de estas etapas, ¿correcto? Y también donde la evaluación de lo diseñado después de su aplicación o implementación es un elemento sustancial. Nosotros podemos diseñar un currículum, ¿correcto? Por ejemplo, ya hay una propuesta curricular del 2022 en educación básica. Ya hay una propuesta, ya se está estructurando. En próximo ciclo escolar quizás ya se aplique, aún hay tanta incertidumbre, quizás ya se aplique, pero después de su aplicación en un periodo determinado, quienes se dieron a la tarea de aplicar en los alumnos tienen que evaluar los resultados. Tienen que evaluar si ese currículum, si esas actividades, si esos aprendizajes verdaderamente se pudieron cumplir en la realidad con los alumnos, ¿sí? Entonces, así, desde esta perspectiva, maestros, el currículum debe pasar por una serie de elementos. La modelación, la estructuración o organización del proyecto curricular, qué es lo que yo quiero hacer, pero no podemos dejar de lado que para garantizar su efectividad, tenemos que aplicarlo, lógicamente se debe de aplicar con los alumnos, estarlo evaluando de manera continua y al final determinar qué se logró alcanzar con este currículum, cuáles fueron sus alcances, cuáles fueron sus limitaciones, cuáles fueron sus barreras del currículum y qué podemos modificar, qué se puede cambiar, qué no funcionó, qué no es aplicable del currículum. Bien, ahora pues, tenemos dos definiciones interesantes de lo que es el diseño curricular. La primera definición viene de Arredondo, quien nos dice, el diseño curricular es un proceso dinámico, porque está en constante cambio, continuo, participativo y técnico. Y él, Arredondo, menciona 4 fases. ¿Para qué? Para poder diseñar curricularmente. La primera fase es el análisis previo de la realidad. El identificar dónde estamos parados, qué tipo de escenario social, laboral tenemos, ¿sí? Incluso ideológico tenemos, para luego especificar los fines y objetivos educacionales que nos llevarán a plantear una propuesta educativa. Aquí serían los objetivos. ¿Qué es lo que yo pretendo alcanzar? ¿Qué es lo que yo pretendo cumplir con los alumnos, con quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahora bien, otra de las fases que dice Arredondo y que yo también ya mencioné previamente es la aplicación curricular, llevarlo a la práctica. Se aplica el currículum, que es el currículum real, ¿sí? Y vemos qué resultados está teniendo. Y vemos si las actividades, los contenidos, los tiempos, la forma como organicé, las metodologías que yo implementé o que yo diseñé, son las correctas. Y si se pueden cumplir, y si se pueden alcanzar, y si están adecuadas al escenario donde se van a aplicar. Díaz Barriga dice que el diseño curricular es una respuesta, pero es una respuesta no solo de los problemas o retos educativos, sino también es una respuesta contextual.
El diseño curricular obedece a una problemática económica, social y política. El diseño curricular está encaminado a cubrir una necesidad. Un ejemplo interesante. En los planes del 2022 se hace mucho énfasis a la multiculturalidad. Se hace mucho énfasis a la parte de los contenidos de formación cívica y ética. Se hace mucho énfasis al valor de la honestidad. ¿Por qué? Porque precisamente en el contexto social y político en el que estamos viviendo, existe una carencia en la aplicación de valores, ¿sí? Encontramos mucha gente corrupta, mucha gente que genera problemas sociales a raíz de conductas fuera de la aplicación de valores. Entonces, ambos consideran que el diseño curricular es uno de los componentes determinantes que orientan hacia la práctica educacional y social a partir de la redefinición de problemas reales, el diseño y la aplicación de procedimientos eficaces. ¿Cómo es esto? El currículum no solo va a dar respuesta a un problema de carácter educativo. El diseño curricular va a dar respuesta a una serie de problemáticas contextuales de tipo económico, de tipo social y de tipo político, ¿sí? Este entonces es un reflejo de la realidad en que se diseña, en el tiempo en que se diseña, en el lugar en que se diseña. Por eso ustedes, cuando hagan un rediseño del currículum ya establecido, van a partir de su realidad, van a partir de la elaboración de un diagnóstico de su escuela, de un diagnóstico de sus estudiantes, de un diagnóstico de su comunidad, para que a partir de ahí detecten una problemática que se puede insertar en el currículum oficial. Y esa problemática que se puede insertar en el currículum oficial tiene la intención de transformar la realidad social. Se lo explico de otra manera. Hago mi estudio, hago mi diagnóstico y detecto que hay una necesidad y hay una problemática porque encuentro muchos alumnos que están en relación, que no saben tomar decisiones. Alumnos que entran cotidianamente en conflicto con sus compañeros. Alumnos que se pelean afuera de la escuela, que se pelean dentro del aula, que están metidos en chismes, ¿sí? Y esas conductas disruptivas alteran el funcionamiento de la escuela, no solo del aula, sino también a nivel institucional. Entonces, esa es una problemática de nuestro contexto escolar, pero también de nuestro contexto social, porque tiene que ver con lo que le están enseñando en casa a las familias o lo que no se le está enseñando a los alumnos, o lo que le está enseñando la comunidad a los alumnos. Entonces, a partir de ahí, yo hago una propuesta de rediseño. A partir de ahí, yo propongo qué se puede hacer por parte de la escuela. ¿Sí? ¿Qué podemos agregar a nuestra currícula que puede atender esa problemática y que puede generar una transformación en nuestro centro educativo y en nuestra comunidad? ¿Sí? Pero una transformación positiva. Ah, pues estoy dando cuenta que no son capaces de tomar decisiones asertivas. Vamos a planear o diseñar un curso sobre asertividad. Ah, vamos a diseñar el programa de formación cívica y ética. Y vamos a incluir temáticas que tengan que ver mucho con la toma de decisiones, con la tolerancia, con la resolución de conflictos a través del diálogo. ¿Sí? Espero que me vayan entendiendo cuál es la intención de esta asignatura. Ya entendí todos los elementos del currículum. Ya entendí cuáles son las fases del currículum. Ahora me falta llevar a cabo mi rediseño curricular. ¿Voy a rediseñar todo mi plan de estudios? No.
No vas a rediseñar todo tu plan de estudios. Vas a rediseñar una parte de tu plan de estudios. Una parte, una asignatura del grado donde tú impartes. Y entonces vas a hacer una propuesta de qué es lo que se puede hacer en esa asignatura para modificar y transformar la realidad de tu escuela. Ahora, el diseño curricular, por lo tanto, es una metodología, en el sentido que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular. Es una acción, es una metodología, es una acción, es un hacer. ¿Por qué? Porque permite que construyas un proceso, se implica un proceso de elaboración y se implica también un resultado. Y entonces, el resultado va a ser un documento donde aparezcan todos estos elementos curriculares, la noción que yo tengo de currículum, los fines del currículum y la forma en que yo voy a poner en práctica este currículum y cómo lo voy a evaluar. ¿Cómo voy a poner en práctica este currículum? ¿Cómo voy a poner en práctica este curso? ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a dar cuenta de que sí puede tener o no puede tener resultados? Entonces, maestros, se plantean a partir de la lectura que ya les dejé sobre evaluación y diseño curricular y evaluación, ¿sí? Hay 5 etapas, 5 tareas que forman parte del diseño curricular, ¿sí? Estas 5 tareas ustedes las tienen que esquematizar como parte de su control de lectura. Recuerden que el curso también lleva lecturas obligatorias que tienen que revisar. Y la primera tarea es elaborar un diagnóstico de problemas y necesidades que se viven en la escuela, en la comunidad, en el contexto. A partir de ese diagnóstico de problemas y necesidades, hacemos un modelado del currículo. Señalamos, adelantamos qué es lo que queremos atender, qué objetivo o meta queremos alcanzar o qué aprendizaje queremos consolidar en los alumnos, ¿sí? La estructuración curricular se refiere a el esqueleto de nuestro currículum. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Tenemos que tener muy claro qué temáticas voy a abordar, cómo las voy a abordar, en cuánto tiempo, qué elementos voy a considerar, qué recursos necesito para abordarlos, ¿sí? ¿Cómo voy a organizar mi asignatura, mi curso, por módulos, por temas, por unidades, por capítulos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y cómo va a tener cada uno de ellos un aprendizaje que se debe de alcanzar? Todo ello vinculado a la resolución de la problemática o de la necesidad que identifique en mi diagnóstico. Decíamos que en la tercera etapa ya es el esqueleto, la estructura. ¿Qué orden, qué sistema va a llevar mi asignatura, mi programa? Una vez que ya lo tengo todo estructurado, considerando hasta el más mínimo detalle sobre las habilidades que debe de poseer el maestro, las habilidades que debe poseer el alumno, los aprendizajes que se espera que se logren, viene su implementación, la puesta en práctica, ¿sí? Y a veces lo llamamos, vamos a dar un curso piloto, un taller piloto, y tiene que existir un seguimiento, debe de haber un acompañamiento para verificar que eso que se está implementando, que ese curso, que ese programa que se está implementando, verdaderamente está generando resultados o no. ¿Resultó interesante, atractivo, significativo a los alumnos o no? ¿Y por qué no?
Y si sí, ¿por qué sí? Entonces, una vez implementado, viene el establecimiento de la evaluación curricular. Y con la evaluación curricular, entonces, necesitamos un instrumento. Ese instrumento puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica, puede ser una guía de observación que nos va arrojando información de la efectividad del currículum en su aplicación, con los alumnos, con los maestros. Si fue entendible para los maestros, si no lo fue. Ustedes van a llegar solamente hasta el punto 3, la estructuración curricular. Hasta ahí van a llegar, no lo van a implementar, o si ustedes quieren implementarlo más adelante, pues está bien, no hay problema. No lo van a evaluar, pero tienen que saber qué es la evaluación curricular, ¿sí? No lo van a evaluar. Eso vamos a ver en la siguiente sesión, pero a lo que voy es a lo siguiente. En la evaluación curricular determinamos si el currículum es efectivo, se tiene que modificar o qué cambios se le van a hacer. ¿Sí? Bien. Estas fases, algunos autores los sintetizan en 4 partes, 4 fases del diseño curricular. Uno es el análisis, la primera fase se refiere al análisis previo. Antes de aplicar un proyecto educativo, es necesario comprender el entorno donde se va a trabajar. ¿Para qué? Para verificar con qué recursos contamos, qué recursos disponemos para poder aplicar. El segundo es el diseño curricular, ¿sí? En el diseño curricular también se analizan los criterios de población, la situación socioeconómica, la situación cultural, que nos permiten establecer programas, establecer estrategias y procedimientos para aplicar el currículum. Esa es la segunda. La tercera ya es la aplicación curricular. Ahí se concretiza el diseño curricular, ¿sí? Aquí es donde se pone en marcha la innovación o la transformación de la educación. Les repito, en esta asignatura se queda el caminito para transformar su realidad. Se queda el medio para transformar la realidad. Yo quiero transformar mi realidad, aplico este currículum, aplico esta modificación a mi programa e integro este nuevo contenido, porque es necesario para cambiar una realidad que vive en mi escuela. Y por último viene la evaluación curricular. Y la evaluación curricular es donde se determina en qué medida el diseño curricular y su aplicación en la enseñanza satisfacen realmente los objetivos del contexto donde se aplicó y de la educación en general. ¿Cómo ven, maestros? ¿Cómo ven? Entonces, el diseño curricular, ¿qué es? ¿Es un proceso? ¿Es un método? ¿Es una metodología? Pues sí, es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque implica considerar múltiples factores. Y estos múltiples factores van desde entender un contexto o una realidad, ¿sí? Entender tu contexto o tu realidad para identificar una necesidad o una problemática y a partir de ahí darnos a la tarea de diseñar, de modelar, de estructurar, ¿sí? Un programa, una licenciatura, una materia que permita atender esa problemática que identificamos, que permita atender esa problemática que vamos viendo. Bueno, ¿qué les voy a pedir, maestros?
Les voy a pedir que vayan recabando información de su contexto, que vayan recabando información sobre las problemáticas que existen en su comunidad escolar y en la comunidad, la familia, el entorno, problemáticas que existen ahí, cómo han sido atendidas y si se han solucionado, qué necesidades están en su entorno y cómo podemos nosotros problematizarlo ya concretamente para tenerlo como elemento de justificación para que exista un rediseño curricular. ¿Vale? Un rediseño curricular hacia algo ya establecido que son planes de estudio. ¿Vale? Maestros, espero que haya sido clara la información en esta sesión. La siguiente sesión vamos a estar trabajando todavía con el diseño curricular, pero vamos a empezar a hablar ya del diagnóstico, un poco del diagnóstico, para que ya más adelante les explique cómo van a hacer su rediseño curricular. ¿Sí? Bueno, pues de antemano, quedo a sus órdenes. David Enrique Reyes, un servidor. Seguimos en contacto y pues les deseo una excelente semana. ¿De acuerdo? Postdata. Tienen lecturas. Ya se les está avisando qué elementos son los que deben de cubrir en una y en otra parte. Ya se les está avisando qué partes de la lectura son las que van a atender en una parte y qué partes de la lectura van a atender en otra. ¿Sí? Entonces, estén muy atentos y les recuerdo, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto me pueden contactar al 55 31 94 83 76, ¿sí? Para atender dudas sobre lo que están haciendo. Ya algunos se están contactando conmigo, me están preguntando algunos aspectos que ya tienen proyectado, ¿sí? Les estoy aclarando algunas dudas, algunos ya se quieren adelantar mucho, está bien, pero lo que no quiero es que se me confundan, ¿de acuerdo? No va a ser una propuesta así grandísima, sencillamente una transformación de su plan de estudios, de una asignatura, ¿qué le moverías, qué le cambiarías a partir del contexto en el que tú estás laborando o trabajando? Nuevamente, gracias, seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, con la sesión número 4. Hasta luego.